presidente de Argentina, como le decía, andaba muy creativo. Hoy andaba muy creativo, emocionado, porque llegó Lula da Silva de visita a su país. Y dijo, gran parte de la inflación argentina es autoconstruida. Esa inflación está en la cabeza de la gente. Si nada más el índice de precios al consumidor en ese país crece al 94.8%. Pero siguió de ocurrente y dijo que deben analizar la posibilidad de crear una moneda común entre Argentina y Brasil para el comercio entre ambos países. Para platicar de este tema me da mucho gusto saludarte, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. James, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, todo muy bien, buenas noches. Oye, James, ¿cómo interpretar esta idea que viene de un país que en los 90 se le ocurrió que para acabar con la inflación y los problemas había que tener una paridad 1-1 con el dólar y le hicieron por decreto y terminó siendo verdaderamente ruinoso para Argentina? Sí, digamos que ahora es lo opuesto, ¿no? Está esta idea en América Latina, sobre todo cuando llegan gobiernos de izquierda, en pensar que generalmente el dólar es el problema de todo, o es la raíz de todos los males, ¿no? Y en este momento vuelve a surgir esa inquietud, ahora junto con Brasil, también esta idea de buscar reducir algunos riesgos, supuestamente fortalecer la integración regional, en este caso de los dos países y posteriormente del bloque como tal Mercosur, y con ello pues, reducir riesgos cambiarios, darle más transparencia, favorecer incluso el establecimiento de precios y con ello fortalecer o impulsar la competitividad. Obviamente pues esto suena muy bien, el problema es que no hay condiciones para hacerlo. Y no ha habido condiciones en los últimos años y actualmente tampoco, y no se vislumbra que en el mediano plazo pudiera dar. Y aquí, A ver, ¿sí? perdón, James, sigue. Aquí la teoría económica es como muy clara, o sea, sí hay mucha literatura al respecto sobre qué se necesita o cuáles son las condiciones iniciales para poder lograr una unión monetaria, o en este caso contar con una moneda común, ¿no? Aquí el punto es que al final de cuentas creo que se echaron un poquito para atrás. O sea, inicialmente lanzaron el mensaje, es muy común en los países de América Latina, incluyendo el nuestro, en el que El neopopulismo está todo lo que da, James. tal cual, y no solo eso, salen a medios, presentan una propuesta para ver cómo suena, cómo termina pegando. Si ven que la reacción es muy negativa, terminan echándose para atrás. Y en este caso, corrigieron un poco y dijeron, no estamos hablando de una moneda común, simplemente los flujos comerciales entre Argentina y Brasil necesitamos establecer un medio de cambio porque Argentina tiene pocos dólares y como los flujos se llevan a cabo en la divisa estadounidense, pues no le conviene a Argentina, entonces necesitamos evaluar un mecanismo que busque solucionar eso. Eso es un poquito distinto al establecimiento de una moneda común, pero básicamente es porque recularon un poco en el tema, ¿no? Pero es una verdadera barbaridad, ¿no? ¿Qué se necesitaría en materia de convergencia, James, para poder llegar a una moneda común, aunque fuera solo para las transacciones entre estos dos países? Básicamente lo que se necesita es que, primero, que los ciclos económicos estén sincronizados. Y uno pudiera pensar, pues bueno, el flujo comercial entre ambos países pues, debe ser alto, pero no necesariamente son los principales socios. Incluso uno si ve Brasil, el principal socio es China. Y el monto de comercio total entre China y Brasil es casi 7 veces el comercio de Brasil con Argentina. Y dije, bueno, es el segundo socio. No, el segundo socio es Estados Unidos. Entonces, como que inicialmente no se cumple eso. Entonces, mejor trata de primero integrarte de mejor manera a las cadenas productivas. Ahora, el segundo elemento es que necesitas para cualquier unión monetaria, en este caso de una moneda común, hay libre movilidad de factores, entre ellos el trabajo. Pues no, tampoco. O sea, sí se dan los flujos de migración normal que existen entre países vecinos o países de la región. Ayuda un poquito el lenguaje, aunque no tanto. El portugués, no necesariamente todos los brasileños hablan español, aunque lo entienden perfecto. Pero no se da la perfecta movilidad de trabajo. Entonces, tampoco es otra de las condiciones que necesitas. Y tercero, y esta es una experiencia que tenemos del euro. Seguramente los amigos que nos escuchan hemos estado recibiendo noticias constantemente en los últimos años de la debilidad estructural de la región, de los problemas de distintos
crisis en algunos países miembros como Grecia, en determinado momento Portugal, hasta España. Lo que necesitas es el establecimiento de instituciones supranacionales. O sea, tener ya un banco central, tal cual, en este caso de los dos países, y una política fiscal, o un ente que defina la política fiscal de los dos países, porque alguien tiene que ser, en este caso, si lo comparamos con la eurozona, alguien tiene que ser Alemania, si en caso de que haya un problema económico o hay una crisis en alguno de los países, alguien tiene que salir al rescate. Difícilmente pudiera ser, en este caso, Brasil. Entonces, no cumples con las tres condiciones que son las iniciales con las que deberías de empezar para poder analizar un tema de tener una moneda única. Si pretendieran hacerlo así, James, ¿en qué terminaría? Sí. O sea, vamos a hablar en perspectiva porque creo que una idea absurda, pero ahí quedó. Sí, de hecho, lo habían manejado inicialmente como la evaluación de este proyecto. O sea, y lo manejaban así porque están conscientes, supongo. Aquí el problema es que quienes están dirigiendo el ministro de Hacienda en Brasil son los dos, tanto el secretario como el subsecretario, son los principales precursores de esta idea. O sea, lo vimos en campaña con Lula da Silva, pero son estos cuatro lo traen desde, digamos que son especialistas en asuntos monetarios. Entonces, ellos son los que han estado impulsando la idea detrás, son los que han estado convenciendo a Lula, pero están conscientes que es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Ahora, si se llegara a implementar el hecho de establecer una moneda única, yo creo que no va a haber mayor impacto en términos de posibles beneficios. Lo que sí van a perder. O sea, ¿qué perderían? Perderían el margen de maniobra de la política monetaria, de la política fiscal. Difícilmente se lograría esta convergencia que se busca. Sería una moneda poco creíble. O sea, si uno ve los comportamientos de los tipos de cambio de Argentina y Brasil, no son los mejores, aunque Brasil el año pasado le fue bien, fue una de las pocas monedas que se apreció. Si comparamos los últimos 5 años, el real brasileño ha perdido cerca del 40% frente al dólar, y bueno, el peso argentino más de 300%. Entonces, digamos que lo que surja no va a ser algo que sea muy creíble. Entonces, vas a perder también la maniobra de política fiscal, y estamos en un escenario de mucha incertidumbre que difícilmente se va a disipar. Entonces, lo que más necesitas son estas políticas soberanas que en principio te pudieran a sortear de mejor manera las eventualidades. Entonces, digamos que los beneficios van a ser muy limitados, no necesariamente, seguramente no vas a fortalecer la competitividad regional, porque eso lo debería estar haciendo no a través de una moneda única o de cuestiones cambiarias, debería hacerlo a través de mayor productividad. No, es que la moneda única es el paso final de una integración de economías. Y ahí tenemos la historia de la Unión Europea, y habría que recordarla, ¿no? Así es, y lo que te decía, mejor intenta primero una mayor integración comercial. Libera por completo los flujos de comercio, primero entre Brasil y Argentina, y ya si quieres el bloque comunitario de Mercosur, bueno, pues le agregas a Paraguay, Uruguay. Ahora, también está la Alianza del Pacífico, tienes a la LADI. Entonces, hay varios intentos que se han hecho a lo largo de la historia en América Latina. El problema es, pues lo que ya sabemos, hay divergencia de ideologías, cambian las prioridades en cada nueva administración. Las políticas económicas son muy distintas en Brasil que en Venezuela, que en Bolivia, que en misma Argentina, que en Chile. Entonces, es un experimento que luce muy complicado de aterrizar, y en caso de lograrlo, los costos son mucho mayores que los posibles beneficios. Sería menos remoto que buscaran Uruguay y Argentina una moneda común que Brasil y Argentina, ¿eh? De hecho, en términos por el tamaño, pudiera pensarse más, incluso y la integración económica y todo lo que tienen. Claro, y podían invitar incluso a Paraguay. Ese triángulo se podía formar mucho mejor que con Brasil. Porque ese es otro tema. O sea, necesitas también que las métricas económicas sean parecidas. Como decías tú al principio de la entrevista, tienes una inflación cercana al 100% en Argentina, y en Brasil está alrededor del 6%. Tienes un nivel de deuda en Brasil cercano al 90%. Entonces, las métricas no son similares, hay mucha divergencia. Entonces, todo sí, mi punto es que debes converger. O sea, primero es todo lo demás y luego ya. Primero es el noviazgo y después después es el vivir juntos, ¿no? Tal cual. Es que aquí está la ideología, en el Mercosur al menos, de que sí hay un comercio interregional muy integrado. Y la realidad es que no. Lo cual es un mito, como bien dices. Es un mito, sí. O sea, China sigue siendo... ¿Por qué? Porque a China le venden cualquier cantidad de commodities.
Y entonces eso te genera ya un desincentivo. Incluso Brasil ya lo había intentado esto, la moneda única, con los BRICS, que podía tener un significado más estricto en el sentido de buscar un contrapeso contra algunas fuerzas como Estados Unidos o contra la Unión Europea, ser un bloque mucho más fuerte, más sólido. No prosperó, y la razón es por lo mismo. O sea, no hay una integración todavía completa, como dices, para llegar a este paso final que es una unión monetaria, ¿no? Es verdaderamente un absurdo. Yo creo que hacemos bien en dejar claro, James, que primero va la integración comercial, como bien dices, primero va el sincronizar en la medida de lo posible los flujos, los ciclos económicos, porque de otra manera se va a terminar en lo que espero que termine, que sea una declaración populista, así como cuando este gobierno, el de Estados Unidos y el de Canadá, dijeron, vamos a hacer un grupo para sustituir importaciones y que se queden un buen deseo del reencuentro de lo que Fernández dice, el hermano Lula, ¿no? Tal cual, y tomamos de ejemplo también lo que sucede en la zona euro. En la eurozona implementaron la moneda común sin tener necesariamente estas tres condiciones iniciales, que era esta parte de que haya sincronización en los ciclos económicos. También hay mucha divergencia entre países. Tienes a Alemania, tienes a países de Europa Oriental mucho más pequeños tienes a Grecia con otras dificultades. No hay, aunque en el papel sí hay una libre movilidad de personas, el lenguaje no necesariamente contribuye, y sí se establecieron algunos órganos supranacionales, pero fue después de la instalación del euro. Entonces hay que tomar como ejemplo que pareciera un caso de éxito, pero pues ha sido muy cuestionado últimamente. Y nos debemos quedar con esos cuestionamientos. Querido James, te agradezco mucho, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, que me hayas tomado la llamada. Un gusto platicar contigo. Buenas noches, un gusto, hasta luego.